Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en la carta a los Hebreos. Vamos a mirar juntos el capítulo 7, 28 versículos de un contraste. En este capítulo podemos ver un largo contraste entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. A pesar de que de Melquisedec es muy poco lo que se va a decir, es interesante considerar y notar cómo el Espíritu del Señor va a tomar un registro histórico que ocurrió en Génesis capítulo 14, un encuentro que tiene Abraham con el gran Melquisedec, personaje que sabemos muy poco acerca de él, pero que el escritor a los Hebreos va a tomar, va a interpretar y nos va a hacer ver el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que recordar que la temática, el propósito del escritor a los Hebreos, tiene que ver con demostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros capítulos ha demostrado su superioridad por su persona. Ahora Él nos está haciendo ver que Jesucristo es superior no solamente por su persona. Recuerda que en el capítulo 1 lo presenta como Dios, en el capítulo 2 lo presenta como hombre. Y Él va demostrando la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en su persona, porque su persona es lo que le da valor a su proceder, a lo que Él hizo por nosotros. ¿Recuerdas que Romano nos enseña que si confesares con tu boca primero que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, se reconoce primero su persona para luego reconocer también la obra que Él hizo? Porque en cierta forma muchos han muerto en la historia por alguien. Hay muchos mártires. Hay muchos que en forma altruista han dado sus vidas, sus bienes por los demás. ¿Qué le da valor a la obra de Cristo Jesús? En primer lugar, su persona, lo que Él es. Y el escritor a los Hebreos ya nos ha demostrado en los primeros capítulos quién es Jesús y por qué Él es superior en su persona. Ahora nos va a presentar su oficio, su ministerio, por qué Él es superior, por qué el cristianismo es superior. Es porque, recuerda, en el contexto, los hermanos que han recibido esta carta y tienden ¿a qué? A retroceder. Ya en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor comenzó a hablar acerca del sacerdocio, del nuevo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, según un orden completamente diferente. El sacerdocio en el Antiguo Testamento bajo la ley fue un sacerdocio arónico. Dios estableció un pacto y en ese pacto Dios estableció la familia de sacerdotes que iban a ejercer este ministerio. Pero el escritor a los Hebreos, vez tras vez, y lo vamos a ver en el capítulo 8, nos va a demostrar que ese antiguo pacto ya está caducado por un nuevo pacto. El pacto que establece Jesucristo a través de su obra, de su sacrificio. Y ahora nos va a demostrar el escritor a los Hebreos que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es de un orden completamente diferente. Comenzó en el capítulo 5, pero el escritor se dio cuenta que eran demasiado inmaduros sus oyentes. Entonces él tuvo que hacer una exhortación y decir, vamos adelante, avancemos en la madurez, crezcamos en la fe, porque se dio cuenta el escritor que para estos oyentes, debiéndose ya maestros después de qué, de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos básicos de la fe. Se dio cuenta el escritor que mucho de lo que él les estaba hablando acerca del sacerdocio, muchos comenzaron a no comprenderlo. Es por eso que en el capítulo 6 nos va a presentar otro pasaje de advertencia. Lo estudiamos en la última clase donde hablamos que aquellos que retroceden ya no hay más muerte de Cristo por ellos. Y ese capítulo 6, en vez de ser un pasaje cuidado con la salvación que tú tienes, por el contrario es un pasaje de promesa, ya que al final del contexto va a presentar a Abraham y al presentar a Abraham va a presentar que Dios le hizo una promesa a Abraham, una descendencia, una bendición. Dios entró en pacto con Abraham. Y aún algo interesante en el capítulo 6, a pesar de que Dios entró en un pacto con él, hay algo más, que no pudiendo jurar es Jehová,
frente a Abraham. Por otro mayor, jura ¿por quién? Por sí mismo. Entonces lo que le está dando a Abraham es una doble promesa, es una doble seguridad. Ya bastaba la palabra del Señor donde él decía, te voy a bendecir. Cuando Dios entra en pacto, cuando Dios compromete su palabra, nadie está obligando al Señor a cumplir su promesa. Nadie lo está coaccionando y tienes que cumplir lo que has dicho. Dios voluntariamente, soberanamente, libremente promete bendecir. Y Dios ya había hecho esa promesa a Abraham, a pesar que en el contexto histórico casi la promesa podía ser imposible, porque tanto Abraham como Sarai ya eran ¿qué? Avanzados en edad, pero Dios había hecho una promesa. Y en segundo lugar, no pudiendo jurar por alguien superior, lo hace ¿quién? Por sí mismo. Es por eso que al final nos dice, nosotros tenemos una ancla segura. Más allá de nuestra propia confianza, nuestra ancla está puesta donde está Cristo. ¿Y dónde está puesto Cristo? En el lugar santísimo. Y con eso en mente, el escritor ahora nos lleva entonces a considerar, mira el capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Vamos a ver entonces, a través de este capítulo, lección 16, capítulo 7, vamos a mirar en primer lugar el perfil de Melquisedec. Los primeros 3 versículos vamos a observar, verso 1, verso al 3, ¿quién es Melquisedec? Vamos a considerar, versículo 4 al 10, la preeminencia de Melquisedec. ¿Por qué se presenta Melquisedec? ¿Por qué hay de parte de él una preeminencia? Vamos a ver en tercer lugar, verso 11 al 19, la penuria de un cambio de sacerdocio. ¿Por qué el escritor a los hebreos contrasta el sacerdocio arónico? Y vamos a ver, la penuria tiene que ver con algo que no lograba completar. Y es interesante, todo el sacerdocio arónico traspasaba de generación en generación. ¿Sabe cuál era su penuria? Que el sacerdote moría. Y al morir el sacerdote, ¿qué estaba ocurriendo? Otro debía tomar ¿qué cosa? Su lugar, penuria. Pero con el contraste de nuestro gran sumo sacerdote que entró una vez y ¿qué? Para siempre. ¿Por qué? El escritor a los hebreos lo dice, porque Jesucristo ¿qué es? El mismo ayer y hoy por los siglos. Tiene él un sacerdocio eterno, permanente en los cielos, a diferencia del sacerdocio temporario arónico. Punto 3 y finalmente vamos a mirar en el punto 4, verso 20 al 28, la perpetuidad entonces ¿de quién? Del sacerdocio de Cristo. Con eso en mente, el tema Cristo es superior en el orden de su sacerdocio. Vamos a mirar juntos en primer lugar los primeros 3 versículos, el perfil de Melquisedec. ¿Qué sabemos acerca de este personaje? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote y agrega para siempre. ¿Cuál es el perfil de este personaje? ¿Qué es lo que está ocurriendo con él? La persona de Melquisedec, vemos los rasgos especiales de su persona, porque este Melquisedec, la historia está narrada para nosotros en un solo capítulo. Génesis capítulo 14. ¿Recuerdas cuál es el contexto? Cuando la ciudad de Sodoma es sitiada, es llevada, el sobrino de Lot también, y este informe llega a Abraham. Y lo encontramos en Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, donde encontramos que después de que vuelve Abraham, captura a los captores, trae el botín, salva a su sobrino, le sale al encuentro Melquisedec. Porque este Melquisedec
¿Y cuál es su perfil? Los rasgos especiales. En primer lugar dice que es rey de Salem. Según la tradición judía, debe identificarse con Jerusalén. Salem tiene raíz de paz. Por tanto, su título equivale a ser un rey de paz. Ya encontramos entonces en su reinado de Salem que ya tipifica ¿a quién? Jesucristo, porque Él es considerado príncipe de paz y era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué lo estableció en este oficio? El relato de Génesis capítulo 14 no nos lo dice. El relato de Hebreos capítulo 7 tampoco. Pero es interesante notar que Él es sacerdote ¿de quién? Y agrega algo interesante, del Dios Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra El Elión, que significa aquel que es dueño y señor del cielo y la tierra, aquel que es soberano absoluto sobre todas las cosas, aquel que es dueño y señor de todo. Dato interesante, lo vamos a mirar en el estudio que viene a continuación, donde Lucero quiso ser semejante ¿a quién? Al Elión, al soberano, al Señor, al dueño del cielo y la tierra. Eso con respecto al perfil de Melquisedec, la persona de Melquisedec, punto número 1, el rasgo especial de su persona. En segundo lugar, el relato de su encuentro con Abraham. Dice el texto, no simplemente tenemos el rasgo especial, sacerdote, rey de Salem y sacerdote. Un dato más interesante. En el sacerdocio arónico, en el ministerio sacerdotal, no era posible unir los dos ministerios, ser sacerdote y ser también rey. Era prohibido y aún disciplinado por parte de Dios. ¿Recuerdas cuando el rey Saúl quiso ofrecer qué? ¿Cómo le fue? Muy mal. ¿Por qué? Porque estos dos oficios dentro de la nación de Israel era imposible que un hombre los ejerciese. Dios había separado exclusivamente a la tribu ¿de qué? De Leví. Y esto es un dato interesante porque Jesucristo, siendo Él rey, siendo Él profeta y siendo también Él sacerdote, no pudo, según la carne, presentarse en el templo en Jerusalén y ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque no era de la descendencia ¿de quién? De Leví. ¿Era de la descendencia de quién? De Judá. Esto es un dato interesante. Luego ahora el relato de su encuentro con Abraham, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes. Sabemos que vino al encuentro de Abraham no por el relato de Génesis, sino que lo vemos por el relato del texto a los hebreos, ya que Génesis capítulo 14 nos dice que se encuentra, pero no nos dice que Melquisedec le salió al encuentro. Y algo interesante, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Es decir, que Melquisedec al salir al encuentro de Abraham, escúcheme, ¿quién es Abraham para los hebreos? El padre de la fe. De la descendencia de Abraham vienen también los levitas. En cierta forma, los levitas están bajo la sombra de Abraham. Y Abraham, siendo cabeza federal, representante, el padre de la familia, el fundador de la nación hebrea, aún a través de Abraham y su descendencia, estaban reconociendo que Melquisedec era ¿qué? Superior. Porque dice que es Melquisedec quien trajo sobre Abraham ¿qué cosa? La bendición. Antes de que se encontrase Abraham con el rey de Sodoma, que le propuso un acuerdo con Abraham. ¿Recuerdas cuál es el acuerdo? Toma tu parte, te vamos a dar, elige lo que tú quieras. Y Abraham le dijo, no señor, porque no quiero, dijo Abraham, que en algún momento se diga que Sodoma, el rey de Sodoma, hizo rico a Abraham. Él dijo, solamente voy a tomar lo que es víveres, alimento, lo necesario, lo básico, para que no haya otro comentario.
Ese fue el acuerdo del rey de Sodoma. Pero aquí encontramos que Melquisedec le sale al encuentro con dos bendiciones. Ya lo vamos a ver. Las dos bendiciones que tiene que ver. Dos provisiones de Dios para Abraham por medio de Melquisedec. Entonces dice Génesis capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y sacó también vino. Y proveyó pan y vino para Abraham. De esta forma estaba sobre él bendiciéndole. Uno tiene que ver con el refrigerio para su cuerpo, como el alimento y la bebida. Es decir, suplió dos áreas. Primero, la necesidad física, pan y vino. Pero también la necesidad espiritual. ¿Cuál fue? La bendición sobre la vida de él. Hemos visto entonces la persona de Melquisedec. Veamos el versículo 2 un poquito, la posición de honor de Melquisedec. A quien asimismo dio Abraham, ¿qué cosa? Los diezmos de todo. Con esta acción, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote del Altísimo. Ahora, ¿recuerdas cuando Dios establece el sacerdocio arónico? ¿Por qué establece Dios el diezmo? Para sostener el ministerio sacerdotal. Dato interesante, es la primera vez que se hace mención en la Biblia ¿de qué? Del diezmo. Ahora la pregunta es, ¿el diezmo es una ofrenda requerida o es una ofrenda voluntaria? En este punto de Abraham es una ofrenda completamente ¿qué? Voluntaria. Nace de un corazón que responde en agradecimiento al Dios Altísimo. Aún antes, Dios está llamando a Abraham. Abraham era un gentil. Su descendencia, los hebreos, los hebrín, los que cruzan el río Éufrates, se le llama los hebrín, su descendencia, funda la nación hebrea. Pero ¿cuándo establece Dios el diezmo como ofrenda requerida a la nación de Israel? ¿Cuándo? Cuando Dios establece el pacto de la ley en sus leyes, en sus mandamientos y también sus ordenanzas. Y en cierta forma, si usted estudia bien el concepto del diezmo, no solamente existía el diezmo que debían apartar para el sacerdocio. De acuerdo a las escrituras, casi era el 32% que ellos tenían que dar. Ahora, hago un paréntesis sobre el diezmo, porque una pregunta muy frecuente y aún en las redes sociales, ¿es bíblico o no es bíblico dar el diezmo? ¿Se debe o no se debe dar el diezmo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Honestamente, el Nuevo Testamento no dice nada. El Nuevo Testamento hace mención de la palabra diezmo 10 veces. 3 de ellas es en el relato de los evangelios cuando se enfatiza que los fariseos diezmaban más allá de lo que Dios había enseñado a diezmar, porque diezmaban el comino, el eneldo, el ajenjo, cosas que Dios no había enseñado. ¿Qué querían aparentar los fariseos? Que ellos sí cumplían al pie de la letra, ¿qué cosa? La ley. Eso es legalismo. Las siguientes 7 referencias están acá, en el libro a los Hebreos, donde no se nos está enseñando, ¿qué cosa? La iglesia debe dar el diezmo. Ahora, eso no se exime de hacerlo. Personalmente creo, mis queridos, que el pueblo del Señor debe tomar el 10% de sus ingresos como base para comenzar a dar para el Señor. Algunos dicen, cuidado con eso, pastor, porque si usted va a citar Malaquías capítulo 3, verso 10, donde Dios ordena claramente ¿qué cosa? Traed los diezmos al alfolí. Yo creo que eso es una enseñanza a la nación de Israel, pero detrás de la enseñanza a la nación de Israel hay un principio perdurable. Porque si usted me dice, eso no es para nosotros, ¿con qué autoridad usted reclama el Salmo 23, el Salmo 91? Si fue escrito ¿a quién? A la nación de Israel. En la interpretación bíblica no solamente vemos el hecho histórico, que es el gran error de la interpretación o de los predicadores modernos.
que solo sacan aplicaciones de los textos. Encuentra la palabra pacto, Dios hizo pacto, hay pactos y decimos, vamos a pactar con Dios. Nunca vemos en las Escrituras que un hombre tiene la capacidad de pactar con Dios. No lo hay. Dios es un Dios de pacto. Nosotros hacemos promesas, comprometemos nuestra palabra, porque nosotros para pactar con Dios no tenemos nada. Absolutamente nada para decir, con esto Dios te estoy beneficiando. No lo tenemos. ¿Quiénes predican el señorío de Cristo para salvación? Entiendo lo que quieren decir. Es una confrontación hacia lo que se le llamaría el decisionismo. Usted reciba el amor de Dios. ¿Cuántos quieren recibir el amor de Dios? Levanta su mano, recibió el amor de Dios, ya es salvo. Eso se llama decisionismo. Es para confrontar esas decisiones emocionales donde las personas no cambian. Entonces algunos predicadores enfatizaron, no solamente hay que reconocer a Cristo como Salvador, sino que también hay que reconocerlo como Señor. Y si mientras no reconozcas la soberanía de Dios en tu vida, en la salvación, no eres salvo. Yo lo ilustro así. Honestamente, cuando una persona tiene ese encuentro personal con Cristo para salvación, ¿qué tenemos para darle? ¿Qué tenemos para darle? Nada. En la salvación, más que yo darle a Dios, yo extiendo mis manos ¿para qué? Para recibir. ¿Y qué recibo? El perdón de mis pecados, la vida eterna, mi nombre en los cielos, mi justificación, mi redención, mi santificación, mi posición celestial, mi predestinación, mi elección, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas bendiciones. Pero cuando yo comprendo lo que el Señor ha hecho por mí, hoy en respuesta a ese agradecimiento, ¿qué le digo? Señor, lo único que tengo para darte, ¿qué es? Mi voluntad. Haz de mí como qué, como tú quieres. Es ahí cuando ese creyente, ¿qué hace? Dedica, consagra, toma ese paso de decirle, Señor, mi vida, lo que tengo, lo que soy. Si en algo puede ser útil en tus manos, ¿qué cosa? Ahí está. ¿Lo tiene? No tiene que ser inmediatamente la salvación, en algunos casos si se comprende inmediatamente, lo importante es que un creyente debe entender también que debe tener una vida cristocéntrica y solamente la entiende cuando entrega esa vida al Señor, señorío. Entonces, como no miramos los cuadros completos, lo mismo que es con el pacto, lo mismo es con el diezmo. Y para cerrarle el concepto del diezmo, yo creo que el diezmo es la base para los creyentes para comenzar a dar para el Señor. Si alguien tiene problema con el diezmo, es completamente respetable. Pero a veces no es el problema del diezmo. Es el problema ¿de dónde? Del corazón. Bajo la ley, Dios pedía el 10%. En la gracia, ¿es qué? Es el 100%. No es, Señor, con cuánto te doy en la gracia. Señor, con cuánto yo me voy a quedar. Entendemos los conceptos. El Nuevo Testamento es muy amplio con respecto al dar. No simplemente hay ofrendas regulares, sistemáticas. ¿Dónde está? Primero los Corintios, capítulo 16. Aparte cada uno según haya prosperado. Ahí hay una ofrenda requerida. Cuando el pueblo del Señor se reúne, ellos recibían ingresos semanales. La ofrenda era semanal. Y el principio, ¿cuál es? Conforme nosotros sembramos, vamos también a recibir. Segunda a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, son ofrendas especiales, por sobre lo que se da regularmente a la iglesia, que le llamaríamos ofrendas de amor. Ofrendas de amor. Pablo levanta ofrendas de amor, segunda a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, en Corinto, para ayudar ¿a quién? A los hermanos que estaban en Jerusalén. Pablo lo hace con una gran carga emocional. Porque Pablo fue el culpable de que muchos de esos hogares perdieran sustento. Porque Pablo encarceló a muchos hombres. Entonces, Pablo
dándose cuenta que en su tiempo de ignorancia produjo tanto daño, ahora está motivando y presenta 3 iglesias en 2 Corintios capítulo 8, que son las iglesias de Macedonia. Éfeso, Tesalónica y Filipos, 3 iglesias de Macedonia, que Pablo dice que eran tremendamente pobres, pero abundaron ¿en qué? En generosidad, y el principio está ahí del dar, porque primeramente se dieron al Señor. Es decir, cuando uno da sus diezmos, su ofrenda, sus promesas, sus compromisos, lo que usted quiera llamarle, lo da para el Señor, usted lo deja ¿dónde? En las manos del Señor. Porque usted ya lo dio para Él. Si líderes, la iglesia, ministros, pastores, departamentos de ministerio administran mal, ellos darán cuenta por lo que hicieron. Yo sí sé que hay muchos hermanos que han sido dañados en iglesias y ellos han decidido su dinero, su diezmo, enviarlo a misiones. Están equivocados. Porque los ingresos primero son para suplir ¿qué cosa? La necesidad de la obra del Señor. Ahora, toda iglesia debe tener un ministerio de misericordia. De una u otra forma poder ayudar. No podemos ayudar a todos porque la iglesia no tiene una responsabilidad social. Pero sí tenemos un compromiso de suplir, dar primeramente a los de la casa, a los de la familia. Pero si no nos damos, no suplimos nosotros, no nos vamos a ser capaces de suplir ¿a dónde? Afuera. Cuesta a las iglesias que sean iglesias misioneras. Que apoyemos a misiones, que apoyemos causas de misericordia, orfanatos u otros ministerios, otros movimientos. Es razón de hacerlo. Las Escrituras, para cerrar el tema, ponen mucho énfasis. Pablo lo cita en el Nuevo Testamento, no sé dónde lo dijo el Señor, pero el Señor dijo, más bienaventurado es ¿qué? Dar ¿qué? Que recibir. Ese es el principio. En el Nuevo Testamento damos por sobre la ofrenda, sobre el diezmo. Pero esa es decisión ¿de quién? De cada uno en su corazón. Pero no podemos decir, usted tiene que dar el diezmo. Yo veo iglesias donde cada miembro recibe un nombre, un sobre. Y por nombre entrega a ellos su dinero. Yo creo que eso no daría resultado acá. Sería muy chocante para algunos, muy impactante. Pero si uno es generoso y uno da lo que corresponde, no tiene temor alguno de hacerlo o no de hacerlo. Esas son ofrendas de misericordia generosas que Dios también apoya. Cerremos entonces el paso de honor de Melquisedec. Aquí en verso 2, asimismo dio a Abraham el diezmo ¿de qué? De todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Literalmente el nombre de Melquisedec significa ¿qué cosa? Rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Salem, recuerda Jerusalén, paz. Y esto es interesante que el hombre, mire qué interesante, para tener paz, shalom. Alejet shalom, shalom alejet. Para que el hombre tenga la paz de Dios, primero necesita ser justificado. Y ya lo vemos en el nombre de Melquisedec. Rey en primer lugar ¿de qué? De justicia. ¿Cómo el hombre es justo? ¿Cómo el hombre es perdonado? ¿Cómo el hombre hoy tiene la paz de Dios en su vida? Porque primeramente fue ¿qué? Justificado. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe. Tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Mire el paralelismo con Cristo, verso 3. Silencioso sobre su genealogía. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. No creo que el escritor a los hebreos, ni tampoco Génesis nos dice que él es eterno, sino que sencillamente se está poniendo el énfasis que las escrituras no le dio importancia a quién fue su antecesor o quién fue su descendencia. No nos menciona absolutamente nada. Es decir, en otras palabras, el relato histórico guarda ¿qué? Silencio. Otro dato interesante, que este personaje aparece para hacer una ilustración ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Es decir, que fue necesario de parte de Dios que ocurriese esto. Ahora la pregunta, ¿quién puede ser Melquisedec?
Algunos han dicho que puede ser ¿qué cosa? Una, cristofanía. ¿Qué es cristofanía? Cristo, ya sabemos que es, fanía es una manifestación. Algunos dicen que Melquisedec es una cristofanía, es una representación, es una aparición del Cristo preencarnado, es decir, antes de que se humanase, aparece él. Como también se cree que el ángel de Jehová también es una cristofanía. Puede ser, pudiese ser. No tengo un convencimiento profundo. Me parece un poco difícil que haya el ángel de Jehová, porque se aparece el ángel de Jehová a Abraham, y también se le aparezca a Melquisedec como otra cristofanía. ¿Me explico? No creo que hay dos cristofanías en el momento. Tiendo a creer que es un personaje histórico, que no sabemos, que el texto guarda silencio. Mira, si es el silencio sobre su genealogía, silencio sobre su tiempo, que ni tiene principio de días ni fin de vida. La Escritura no nos dice de su natalidad ni tampoco de su defunción. Está ahí porque va a representar ¿a quién? A Cristo. Él es el alfa y el omega, el principio y también Teofanía y cristofanía. Teofanía son las manifestaciones de Dios, cristofanía las manifestaciones de Cristo. Teos, Dios, cristofanía, Cristo. Ahora, en la Biblia encontramos teofanía, es una representación de Dios en su naturaleza esencial, y también encontramos antropomorfismos, que también representan a Dios. Por ejemplo, se habla de la diestra de Jehová, y no de su izquierda, su siniestra, no de su mano izquierda. ¿Significa que Dios solo tiene una mano? O el ojo de Jehová, como que si fuese un cíclope que solamente tiene ¿qué? ¿Un ojo? No. O bajo sus alas estará seguro. Dios es una gran ave, una gallina, un ave que protege. No, ¿qué son esos? Antropomorfismo. Es decir, los hebreos eran un pueblo pastoril. Es evidente que Dios tuviese que enseñarles a ellos mediante ¿qué? Cosas que ellos conocían. El Nuevo Testamento está muy lleno de lenguajes se llaman figuras de dicción en este caso. Antropomorfismo, cristofanía, teofanía. ¿Estamos claros? Ok, ¿en dónde estamos? El silencio sobre su tiempo, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, las Escrituras guardan silencio sobre su natalidad y su defunción. 3. Melquisedec como tipo de Cristo, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios, expresión que describe el paralelismo, la tipología. La semejanza entre Melquisedec y Cristo en las Escrituras tiene que ver con la expresión sin principio de días ni fin de vida. Jesucristo sin principio de días. ¿Recuerdas que en una ocasión Jesucristo dijo a los judíos, antes que Abraham fuese? Yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy. Aunque no está diciendo que es eterno, porque ahí no está diciendo yo soy eterno, Él está diciendo soy preexistente. Ya estuve antes de mi encarnación. Permanece sacerdote, dice que para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? Solamente Jesucristo. Es decir, entonces Melquisedec solamente es para presentar un paralelismo de la persona de Cristo Jesús. Miremos en segundo lugar, hemos visto el perfil de Melquisedec, la persona de Melquisedec, letra B, la posición de honor de Melquisedec. Hemos visto en letra C el paralelismo con Cristo. Veamos ahora en segundo lugar la preeminencia de Melquisedec. Dice el verso 4 lo siguiente: considerad pues cuán grande era ¿quién? Como un llamado de reflexión. ¿Por qué? Porque el escritor está tomando un momento histórico, un cuadro histórico para hablar que el sacerdocio de Cristo es superior en orden completamente al sacerdocio arónico. Mira, ¿cómo se ve la preeminencia de Melquisedec? Considera pues cuán grande era a quien aún, ¿entiende la idea? Aún, es decir, que también Abraham, el patriarca, ¿qué? Le dio diezmos del botín. Es decir, tan grande es la superioridad del sacerdocio de Melquisedec que ustedes,
que tiene el sacerdocio arónico se ven representados en la actitud de ¿quién? De Abraham, de reconocimiento hacia la persona de Melquisedec. La determinación de los diezmos, verso 5, la designación ministerial. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben ¿qué? El sacerdocio está hablando de la designación ministerial. Dios estableció que solamente de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, iban a ejercer ¿qué cosa? El sacerdocio. La determinación monetaria. Tienen mandamiento de tomar ¿qué? Del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás descendientes de las 12 tribus de Israel, de Jacob, solamente los levitas no se les designó ¿qué cosa? Tierra. ¿Por qué? Porque la heredad de ellos no era una heredad terrenal, sino que era una heredad. El texto dice que era la herencia de ellos. ¿Quién era? Números capítulo 18, verso 21, Dios mismo. Y Dios designó que ellos, en vez de preocuparse de su sustento, de mantenerse físicamente, de cuidar una tierra, sembrar una tierra, ellos eran responsables ¿de qué? De ministrar al pueblo del Señor. Vemos la preeminencia de Melquisedec, la determinación de los diezmos, la designación en el tiempo de sacerdocio arónico, la designación ministerial, la determinación monetaria, la descendencia mencionada. ¿Cuál es? Aunque estos también hayan salido ¿de qué? Es decir, ustedes que respetan, que les dan los diezmos a los levitas, al sacerdocio arónico, a los sumos sacerdotes, los que sirven en el templo, ustedes que lo reconocen, antes de él está ¿quién? Abraham. Y ustedes en los lomos, en la identificación con Abraham, también estaban reconociendo ¿qué cosa? Que hay otra orden de sacerdocio mucho más superior que el sacerdocio ¿de quién? Arónico, que el sacerdocio de Aarón. Mira el verso 6 y 7, la dignidad de Melquisedec, por pertenencia distintiva. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, que no desciende de Abraham, tomó de Abraham ¿qué cosa? Los diezmos, así como Dios había establecido en la ley levítica para los de sacerdotes de Aarón, verso 7, verso 6, su predominio, y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? El padre de la nación de Israel. Pero a pesar de que es padre de la nación de Israel, que tiene las promesas, apareció alguien que es superior. ¿Quién es? Melquisedec. ¿Qué es un cuadro de quién? ¿Sabes por qué? Porque el escritor a los hebreos va demostrando vez tras vez que Jesucristo es superior. Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Josué, que le dio el día de reposo, superior al sacerdocio arónico, superior a Abraham, superior en todo el sacrificio y aún al pacto antiguo. Mira el verso 8, el desarrollo del sacerdocio levítico. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres que, es decir, en el sacerdocio arónico reciben los diezmos, el reconocimiento, hombres que son ¿qué? ¿Por qué mortales? Porque una vez llegado a los 50 años de edad, ya ese hombre ya no podía seguir ejerciendo. Ya luego venía la temporalidad de la defunción. Entre paréntesis, ¿recuerda que Dios dice, establece un límite de vida para los hombres? ¿Recuerdas el Salmo 90? ¿Cuántos años son? 70, hasta ahí. ¿Y ahora qué? 80. Y si usted tiene sobre 80 años, ya está viviendo ¿qué? Tiempo adicional, es decir, que en alguna parte dejó de correr el cronómetro. Y dice, ya a los 80 años, con todo esto, ¿qué es? Ahora, esto es interesante, porque el promedio de vida en el Antiguo Testamento era de 40, 50 años como mucho. Los egipcios que, déjame decirte algo, tenían la tecnología más avanzada que hay. Es decir, que en medicina, ellos eran ¿quiénes?
los mejores. Pero la longevidad de vida no superaba los 50 años. Pero la nación de Israel no tenía ningún problema con 70, 80 años o más. ¿Por qué? Dios les enseñó a comer. Exactamente, Dios les enseñó cómo comer, cómo moverse, qué alimentos evitar, salubridad. Les enseñó a la nación de Israel el valor de la sangre. ¿Sabes qué hacían los hebreos con los egipcios con las enfermedades? Con los cortes se aplicaban material fecal en las heridas. ¿Qué hacemos hoy en una herida? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Desinfectar y luego ¿qué? Aislar. ¿Por qué cree que existen las gasas, las vendas? Es para prevenir todo tipo de bacteria, de infección en esa herida. ¿Pero qué hacían los egipcios? Hasta el siglo pasado, gente creía que estábamos enfermos porque teníamos mala sangre. ¿Y sabe qué aplicaban? Las famosas sangrías. ¿Sabe qué eran las sangrías? Eran porque gente creía que estaban enfermos, tenían mala salud, que tenían sangre mala, los drenaban, les sacaban la sangre. ¿Sabe quiénes hacían esto? Los barberos. ¿Sabe por qué en las barberías aún se considera el poste con ese color blanco y rojizo? Porque en toda barbería que había esa marca, ese pilar, era donde no solamente se cortaba el pelo o la barba, sino que también se aplicaba ¿qué? Se hacía el tratamiento de sangría, es decir, exaguinar, sacar sangre de las personas, porque se creía, esto es descubrimiento nuevo. Con Pasteur, que descubrimos la importancia de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, esto es descubrimiento moderno. Pero Dios siempre se lo enseñó ¿a quién? A la nación de Israel. Velado, oculto, ahí estaba. ¿Por qué estamos en esto? Por la mortalidad del sacerdocio a los 50 años. Es decir, ya a 50 años ya tenía que comenzar a despedirse de su sacerdocio porque ya estaba envejeciendo y otro tomaba ¿qué cosa? Su lugar. De tal forma entonces que el sacerdocio arónico era traspasar. Y por eso encontramos acá que el menor bendice al mayor. Verso 8, a quien ciertamente recibieron los miembros hombres ¿qué? Mortales, pero allí uno de quién se da testimonio de que vive. Hablando de Melquisedec, que se está diciendo que él es sacerdote para siempre. Hablando ahora de Cristo, su sacerdocio ¿cómo es? Para siempre, versos 9 y 10, la demostración de la subordinación. Y por decirlo así, mira la expresión que se usa acá frecuentemente, en Abraham pagó el diezmo también ¿quién? Leví, que recibe ¿qué cosa? Los diezmos. ¿Qué está diciendo? Si nosotros, la nación hebrea, le daba los diezmos a los levitas, mayor que el sacerdocio levítico es el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec, porque Abraham, y ustedes identificándose en Abraham, reconocen esa autoridad. Porque aún estaba en los lomos de su padre, verso 10, cuando Melquisedec le dio ¿qué cosa? Le salió la idea en los lomos de su padre, es decir, aún no había ¿qué? Nacido Abraham, Aarón o el sacerdocio levítico, y ya estaban ¿qué? Reconociendo esa autoridad. De esta forma hemos visto rápidamente entonces el perfil de ¿quién? De Melquisedec, y hemos visto en segundo lugar la preeminencia de Melquisedec. Hemos visto cómo él es importante. Ahora, puede que le esté ocurriendo lo mismo que le ocurrió a los escritores, los hebreos. Perderse, se da cuenta el escritor a los hebreos, uy, esto tal vez es mucho, lee un poquito más. Siga leyendo la carta a los hebreos para darse cuenta del argumento del escritor y la riqueza que hay acá. Porque el escritor a los hebreos está diciendo, hey, Cristo es un sacerdocio y va a agregar después de una orden nueva y diferente. Porque Cristo es el único sacerdote que al igual que Melquisedec puede ejercer dos oficios. ¿Cuáles son los dos oficios? Rey y ¿qué más? Y sacerdote. Que en la cultura hebrea nunca ¿qué? Fueron de la mano. Eso hace que el sacerdocio de Cristo, aparte de su persona, ahora estamos hablando de sus oficios, sea tremendamente ¿qué? Importante,
clave, o mejor dicho, superior. Amén. Guarde su lección. Continuamos la segunda parte de este tema que hemos titulado Cristo es superior en el orden de su sacerdocio. Terminamos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta mañana, esta interesante lección, Señor, que nos enseña sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que al igual que Melquisedec, sin precedente histórico, ya que Cristo no tiene principio y no tiene fin, pero también es un sacerdote de una orden completamente diferente. Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote, Él también es nuestro profeta. Te agradecemos por ese oficio permanente, ya que con ese nuevo orden, con ese nuevo sacerdocio, se ha sentado a la diestra del Padre. Y desde aquel lugar intercede por nosotros. Es por eso que tenemos entrada libre ante el trono de la gracia. Te agradecemos, Señor, por este gran privilegio y oramos, Señor, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.